ganglios basales, que van a quedar para ustedes tarea porque eso ya lo deben saber cuáles son los ganglios basales. Generalmente se localizan una o dos dependiendo de la extensión de la hemorragia. Los cuadros van a ver, ustedes pueden leer, la clínica es similar, cambia la edad, cambian los antecedentes de la paciente. En muchos no les puse edad, en muchos no les puse signos vitales ni nada de eso, porque ya eso les daría la pista. Entonces, para que ustedes entiendan los casos. Entonces, listo, hemorragia gangliobasal. Principal causa de hemorragia gangliobasal en los pacientes, como dijeron, hipertensión. Siempre que ustedes vean paciente que llega o les dicen a ustedes o ven en la TAC una hemorragia gangliobasal, paciente hipertenso. Grupo etario de estos pacientes, que son adultos mayores, generalmente con el antecedente de hipertensión. Entonces, si bien ustedes dicen que la fisiopatología o el mecanismo es por la formación de trombos, uno puede tener doble lesión. Isquémica, recuerden que se dividen en isquémicas y hemorrágicas. ¿Listo? Dentro de las causas hemorrágicas, la hemorragia gangliobasal es la más frecuente y no se produce tanto por cuadros obstructivos o isquémicos, sino por cuadros de resistencia vascular a nivel de la circulación pequeña. Entonces, por eso es diferente la resistencia, los vasos periféricos de los vasos pequeños. Entonces, se genera por un aumento de la presión en los pequeños vasos. Entonces, ellos revientan y producen ese tipo de hemorragia. ¿Qué clínica pueden tener estos pacientes? Entonces, generalmente los pacientes hipertensos presentan cefalea. ¿Cómo es la cefalea? Entonces, global o pulsátil, es decir, que sienten como con cada latido el dolor. Característicamente, según el caso clínico que tenían ellos, aumentaba de intensidad a pesar del tratamiento analgésico. Pueden utilizar todos los analgésicos habidos y por haber, tomados, inyectados, y el paciente persiste con los síntomas. A medida que va aumentando la hemorragia, pues ¿qué pasa? Desde el punto de vista morfológico, si estoy aumentando, digamos, el volumen y la capacidad de esa área, ¿qué creen que puede pasar? Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, antes de la herniación, edema, pérdida del estado de conciencia. Entonces son pacientes que están normales y de un momento a otro empiezan somnolencia, empiezan a hablar locuras, empiezan a tener alteración en la marcha, otros tipos de cuadros. Entonces eso, dependiendo de la localización de la hemorragia, se van a presentar los síntomas. Entonces, si se presentan en zonas motoras, pues van a presentar trastornos motores. Si se presentan en zonas de sensibilidad o demás, pues van a tener otro tipo de síntomas. ¿Listo? Entonces, por eso les decía, ¿uno puede tener doble lesión? Claro que sí, pero en el caso de la hemorragia gangliobasal de origen hipertensivo, generalmente es por resistencia de los vasos. Si hablamos de cuadros isquémicos, entonces, ¿qué cosas o qué patologías o cuál es la fisiopatología de los ACVs isquémicos? ¿En qué pacientes se presentan? Bueno, aterosclerosis, ¿qué más? ¿Qué es esto? Pacientes con antecedentes de hiperlipidemia. Hiperlipidemias, listo. ¿Qué otro tipo de pacientes puede presentar esto? Sedentarismo. Bueno, arritmias cardíacas, no tanto fibrilación, bueno, sí, fibrilación auricular, sí. Listo, ¿qué otro tipo de pacientes pueden tener ACVs isquémicos? Que tienen problemas de coagulación. Entonces, pacientes, sobre todo mujeres con trastornos de coagulación asociados a enfermedades autoinmunes. ¿En qué pacientes se presenta? ¿Qué grupo etario con esas características? Grupo etario. Entonces, decimos mujer con trastornos de la coagulación asociado a enfermedad autoinmune, ¿en qué tipo de mujeres lo van a pensar? Jóvenes. Jóvenes. Mujeres jóvenes que hacen eventos isquémicos, siempre hay que descartar una patología autoinmune o trastornos vasculares de tipo isquémico, sobre todo no porque el trombo se produzca por arteriosclerosis, sino que el mecanismo es por anticoagulación. Siempre lo deben pensar. ¿Cómo se ven las lesiones isquémicas en el cerebro? ¿Así? No, porque esto es hemorragia.
encuñan imágenes. Recuerden que también son vasos pequeños. Entonces las lesiones se ven así, puntiformes, pequeñas. Entonces esa es la diferencia entre el cuadro hemorrágico y el cuadro isquémico. Se ven las lesiones puntiformes, pueden ser en cualquier localización. En este caso, por eso les decía, tiene doble lesión. Si tiene doble lesión isquémica y hemorrágica, no puede tener las dos lesiones. Generalmente los pacientes hipertensos tienen cuadros de dislipidemia, entonces pueden combinarse los dos tipos de lesiones. Entonces generalmente las hemorragias son pequeñas. Entonces uno dice, pero si es un cuadro isquémico, ¿por qué hace hemorragia? Volvemos a la configuración de los vasos pequeños. Si yo produzco obstrucción del vaso, pues se revienta y hace unas pequeñas hemorragias. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Estas son más pequeñas, mientras que estas, miren, son grandes, mucho más, porque no afecta solamente una, a diferencia del trombo, que generalmente se localiza en un vaso, generalmente, y estas es toda la circulación de los vasos resistentes. Entonces esa es la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, isquémica y hemorrágica. Puedo tener, en varios puedo tener lesión isquémica y lesión hemorrágica. Dependiendo del cuadro que yo te esté mostrando y la imagen que yo te esté mostrando, pues va a variar uno y lo otro. Entonces siempre acuérdense, accidentes isquémicos, accidentes hemorrágicos, depende de la edad, antecedentes del paciente. ¿Listo? ¿Qué hacemos con estos pacientes? Entonces, generalmente, ¿cómo drenamos una hemorragia gangliobasal? Difícil. Generalmente estos pacientes se deterioran y fallecen. No hay nada que hacer, hacen aumento de la presión endocraniana, llegan a hacer herniación y fallecen. O incluso esta hemorragia puede drenar hacia los ventrículos y producir un cuadro de herniación severa. Entonces, estas hemorragias gangliobasales generalmente no se tratan porque la evolución es muy rápida. Como es en los vasos arteriales, pues la sangre es mucho más, con mayor presión y demás. Entonces hace difícil. A veces hay procedimientos invasivos que hacen como para evitar que siga sangrando el vaso, pues tienen que irse por toda la circulación, carótidas y demás, hasta llegar a la localización donde se está produciendo la hemorragia. Muy difícil, método invasivo para tratar de, digamos, hacer como un evento trombótico para que no siga sangrando el vaso. Muy difícil, no se hace de corriente, pero pues puede ser uno de los tratamientos. Tocaría en estadios iniciales y que el paciente, generalmente cuando consulta ya es por alteración del estado de conciencia, seguramente eso quiere decir que la hemorragia ya ha avanzado bastante. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Pues ahí matamos pájaro con un solo tiro. Cuarto caso. Entonces, ¿cómo es que es el caso? Un paciente masculino encontrado en vía pública presenta alteración de estado de conciencia sin recuerdo de evento previo. Refiere familiar que había ingerido alcohol y que presentó caídas de su propia altura. Toman TAC de cráneo. Listo. Entonces, esta tenía una trampa. Este caso clínico tenía, una trampa. Ustedes dicen que este es el espécimen, yo les digo que no hay espécimen de ese. ¿Listo? Entonces ustedes hubieran tenido la opción de decir también que no. ¿Por qué? Y aquí es importante saber dos cosas importantes de este paciente. Presentó alteración del estado de conciencia de manera súbita. Si a ustedes les llega a ser paciente, uno no tiene ni idea que pueda tener. ¿Listo? Entonces lo primero que uno hace es, no, hay que hacerle un TAC porque no sabemos pues, que tenga. Y dice que el familiar posteriormente llega y le dice que había ingerido alcohol y que presentó caídas de su propia altura. Entonces ustedes con esas dos pistas, ¿ustedes qué pueden pensar? Que primero se cayó y luego tuvo la alteración. No, que primero tuvo la alteración y luego se cayó. Estaba borracho, se cayó y pues tuvo un trauma y se cayó. Listo, entonces cuando ustedes dicen hemorragias de origen traumático, entonces ustedes qué piensan o qué tipo de lesión puede tener este paciente. Esos antecedentes son importantes. Paciente, alcohol y trauma. ¿Listo? Seguramente es un paciente joven. Incluso puede ser también viejo, no hay problema. Exactamente es lo mismo. Entonces, recuerden, con antecedente traumático, hemorragias antecedente traumático, ¿ustedes en qué piensan? Una hemorragia subdural. Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ¿dónde se localiza la hemorragia? Sobre la tabla ósea y en las por esa razón no la tenemos acá.
¿Listo? Entonces, Pues sí, ¿no? tú lo dijiste, pero tú dijiste sería algo crónico. Entonces, depende. Los cuadros agudos y cuadros crónicos. Entonces tenemos hematoma, no hemorragia, hematoma subdural agudo, hematoma subdural crónico. El agudo generalmente es traumático y generalmente yo siempre les insisto que es el típico viejito o persona que está en la fiesta, eso pasa mucho en los rurales, que están tomando, se caen, ustedes los ven, siguen bailando, siguen, y a medida que pasa el tiempo empiezan a tener el deterioro. ¿Por qué presenta ese deterioro tan lento? Porque La hemorragia no es tan, o sea, no empieza a crecer. Listo, empieza a crecer, pero ¿por qué? Porque es lento. Porque es sangre venosa. Porque es sangre generalmente venosa de los senos venosos. Entonces eso hace que sea el cuadro más lento. En cambio, si yo les digo que es el típico viejito o las personas que han tenido traumas repetidos sin ser traumas severos, la persona alta que todo el tiempo va entrando y se pega, hacen hematomas subdurales crónicos y pequeños. Entonces es diferente el cuadro agudo del cuadro crónico. Entonces, ¿qué esperamos encontrar en el TAC? Y la Hematoma entre hematoma. la tabla ósea y la dura. la meninge. Y ahí se localiza. ¿Qué hacemos con ese paciente? Se drena. Entonces, hay que drenarlo porque comprime, no es que produzca la compresión de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Entonces pueden terminar en herniación, claro, también pueden terminar en herniación, pero el mecanismo es diferente. Entonces hay que drenar a estos pacientes, se levanta la tabla ósea, se hace un drenaje y el paciente empieza a mejorar paulatinamente su clínica. Entonces, si ustedes me preguntan, no había espécimen por esa razón. ¿Listo? Tercer caso. Señor. Y la dura. Por eso subdural. Epidural, subdural, sí señor. Epidural, subdural. Ambos igual son traumáticos. pero la estructura sería entre la dura madre y la aracnoide. Y la aracnoides. Tiene razón. Sí, la sí, ajá. Ambos son venosos por los senos venosos. Depende si son los laterales o si es el... Ambos son venosos. No hay Generalmente el trauma, tú puedes tener un trauma que puede afectarte arteria o vena, pero generalmente los subdurales es por seno venoso. Y los epidurales. El agudo y el crónico Y el pueden epidural es arterial. puede ser arterial. Entonces en este caso sería epidural. Ah, o sea, puede sería... ser. Pero Por eso les digo, es depende venoso. de qué estructura esté alterada. ¿Listo? Grupo número 3 ya, grupo número 2. Entonces, ¿cómo era el cuadro? Paciente masculino de 20 años sin antecedentes, previamente sano. Ingresa sin signos vitales, por lo que se realiza una autopsia. Se encontró extensa hemorragia cerebral. Entonces, ¿ustedes escogieron? Listo. Paciente joven. Entonces, recuerden que uno paciente joven ya está guardando nada hipertensivo, nada isquémico y hombre. Entonces, nos sale de lo que ya habíamos visto. Encuentran, ustedes abren cráneo y ven una hemorragia. Eso es lo que uno ve, hemorragia por todos lados. ¿Listo? ¿Qué es lo otro que pregunta? ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente en jóvenes de hemorragia cerebral? No porque este paciente estaba previamente sano, Yo creo que sino tenía que una formación de la vasculatura y una neurismo. ¿qué tipos de lesiones pueden encontrar? Son dos lesiones que uno siempre debe pensar paciente joven con esta alteración. No, estamos hablando previamente sano sin antecedente de trauma. Lo mismo, pacientes con trauma, pacientes sin trauma. Entonces, aneurismas y no, hombres generalmente no. Es más frecuente en mujeres, malformaciones arteriovenosas. Entonces, ambas van a ser el mismo espectro clínico. Son hemorragias severas que generalmente se van hacia los ventrículos y de ahí se esparce por toda la circulación. Entonces, generalmente son trombos, masas grandes que comprometen todo el encéfalo. Miren el tamaño, este es un encéfalo grande. Miren que tiene hemorragia por todo lado. Y pues empiezan a ver los... Entonces, siempre que vean paciente joven, siempre deben descartar esos dos tipos de patología. Por
¿listo? Cuando uno entra a autopsia y le dice paciente joven con muerte súbita, pues uno lo primero que se imagina es origen cardiovascular y segundo, en origen cerebral de tipo hemorragias cerebrales, sobre todo malformaciones y aneurismas. Ahora la pregunta es, ¿dónde son más frecuentes los aneurismas? Polígono de Willis. ¿En dónde? En las bifurcaciones. En las Media y bifurcaciones. anterior, generalmente. Entonces, para nosotros ver, eso le toca a uno prácticamente en el momento de la autopsia, bajar con mucho cuidado del cerebro para poder ver el polígono de Willis y ver el aneurisma. Si se deja fijando, ya no se puede ver la dilatación del aneurisma ni el aneurisma roto. Lo mismo pasa con la malformación arteriovenosa. Toca verlo in vivo para poder ver cuál es el tipo de lesión. Y la otra pregunta, ¿cuál es la causa? Pues generalmente eso son cosas del azar. No hay una causa establecida, se ha asociado a cuadros hereditarios, hombres jóvenes que han fallecido en la familia por cuadros de aneurisma. ¿Y cuáles síntomas pudo haber presentado este paciente? Estos son cefaleas que empiezan, por eso les insisto, edad. Es igualito a una cefalea por hipertensión. Es una cefalea tensional, global, que empieza a ir aumentando intensidad. Generalmente estos pacientes lo confunden con migrañas, entonces se acuestan y no se levantan. ¿Por qué? Porque mientras se duermen aumenta la hemorragia y no va a dar síntomas. O generalmente hacen cefaleas intensas, entonces como aumenta la presión endocraniana, recuerden que siempre que aumenta la presión endocraniana, el otro signo que da es vómito. Vómito que ustedes van a leer en los libros que se llaman proyectil. Cuando nosotros estamos enfermos de cualquier otra patología que le dé a uno vómitos, generalmente infecciosas, el vómito le avisa a uno, le da náuseas. Esto por eso se llama proyectil. Usted está bien y lo vomita de una vez. Entonces, ¿por qué? es por aumento de la presión endocraniana. Entonces aumenta la parte nerviosa que controla todo eso, parte central. Entonces estos pacientes pueden tener eso, pueden tener alteración de la marcha, alteración de una de las extremidades hasta que hacen el cuadro de muerte súbita. ¿Este espécimen también entra? Y bueno, es que se lo iba a explicar para otra cosa, sí, intraparenquimatosa. Entonces, recuerden que todo esto depende del cuadro clínico del paciente. Ustedes me pueden decir, este también puede ser, este también puede ser, este. Todo depende del cuadro clínico. La hipertensión es la que nos va a dar lugares específicos de hemorragias diferentes a los otros. De los otros depende el antecedente que tenga el paciente. ¿Listo? El primero. Paciente de 4 años, la madre refiere cuadro crítico de un día de evolución, de irritabilidad, somnolencia, fiebre cuantificada de 39 grados, vómito en varias ocasiones. Entonces, ¿Cuál es el diagnóstico meningitis? ¿ustedes por qué escogieron ese espécimen? Características morfológicas de la... Por el tamaño. miren. No, el tamaño. No, pero este tiene meningitis. ¿Este tiene qué? Meningitis y tiene un Está aspecto. más opaco. Entonces, eso es importante. El color de las meninges debe ser brillante. Usted lo ve opaco, grueso. ¿Cómo? ¿Blanquecino? Puede ser blanquecino en otras ocasiones, ¿no? Eso depende de la gente causal. Entonces, listo, meningitis. Meningitis es una enfermedad que depende también del grupo etario. ¿Listo? Entonces, la principal causa en niños, ¿cuál es? Bacteriana. Y de los gérmenes, neumococo. Pero yo les digo ahora que no. ¿Por qué? Porque ya los niños se vacunan contra el neumococo. ¿Listo? Claro que la vacuna no incluye todos los serotipos de neumococo que hay. Entonces, digamos, ha disminuido ese tipo de causa. Generalmente es por gérmenes mucho más agresivos de los serotipos de neumococo. Listo, neumococo, ¿qué otro? Meningococo. Y el hemófilos. Y dentro de los niños también hay que dividirlos según la edad. Si yo les digo recién nacido, Por lo que adquiere el carnal cytopenia, o sea, por lo que adquiere ¿cuáles son los gérmenes principales? Anófilos no. Listeria, E. coli Enterobacteria. y las enterobacterias. Entonces fíjense que el grupo etario también me dice que gérmenes
puede cambiar. Entonces por eso Lactantes, ¿cómo hasta cuándo? generalmente hasta los 4 o 7 años, entonces tenemos gérmenes capsulados y hemófilos, básicamente, pero cualquier otro germen puede producir meningitis. Neisseria meningitidis, recuerden, bacilo negativo. Y ese germen, ahorita también hay 2 serotipos muy agresivos. Hace un año hubo un brote y hubo 3, 4 niños fallecidos en Bogotá, vacunados y todo por Neisseria meningitidis de grupos agresivos. La Neisseria tiene una capacidad que puede no producir meningitis, sino manifestaciones extracerebrales, gastrointestinales, respiratorias y demás, sin necesidad de producir eso. Y si yo les digo paciente de 22 años, ¿ustedes qué piensan? No, Meningo. no, no. Klebsiella. ¿Y por qué criptococo de una vez? Entonces una cosa es diferente, paciente joven inmunosuprimido, pero si es un paciente normal, ustedes. No, Un parásito, no, cisticerco. pero eso es muy raro. O sea, algo viral. Mucormicosis. Algo viral. Algo viral. Entonces, jóvenes siempre piensan en virus, y entre los virus, ¿cuáles? VIH. No, BPA. Sí. no, no. Ay, el nuestro señor Herpes nos dijo virus, ayer. el herpes virus que produce meningoencefalitis. Entonces pueden no ver ustedes las membranas así, sino más bien más blanquitas, y generalmente compromete meninges y encéfalo. Entonces en las personas jóvenes, virales, dentro de las virales, el herpes, sin necesidad de estar inmunosuprimido. Ahora, si es un inmunosuprimido independientemente de la edad, gérmenes atípicos, hongos, criptococo, puede haber histoplasma. Siempre piensas primero en hongos antes de parásitos, citomegalovirus, Epstein-Barr. Epstein-Barr, aunque produce otro tipo de manifestaciones más frecuentes, pero siempre piensan en eso. Riquecias, ¿qué antecedentes debes tener para las riquecias? ¿En Colombia es frecuente la riquecias? No. No es frecuente, pero hay unos lugares donde se pueden encontrar. ¿En qué lugares? ¿En qué parte del mundo son muy frecuentes las riquecias? Donde ¿Cómo? ¿Pero dónde queda eso? Ni por curiosidad les da por mirar. en las montañas. En las montañas rocosas. Entonces, siempre donde haya partes rocosas, desérticas, se piensa en riquezas. Por eso es que acá nosotros En Villeta. no ¿Sí fue en es Villeta? tan frecuente. No sé realmente si fue en Villeta, no, la verdad. Pero entonces uno de entrada no va a pensar en riquecias acá, pues porque no es el ámbito natural de esa especie de bacteria, sino en eso. Entonces, recuerden que la tuberculosis también puede producir meningitis. ¿Y por qué les nombro en última instancia parásitos? Porque no son los más frecuentes. Cisticercos, neurocisticercos. ¿Estos de dónde provienen? De la harina. Carnes mal cocidas. Son cuadros que se pueden confundir por imágenes, por lesiones metastásicas, es igualito, y pueden producir abscesos cerebrales. Entonces, digamos que por imágenes lo único que uno ve es que realzan la periferia de la lesión. Entonces, uno generalmente piensa en eso en nuestro país, en indígenas, por la preparación de las comidas, porque están mucho tiempo en la tierra, o personas sí, generalmente indígenas, realmente uno en personas inmunocompetentes, más rurales, más urbanas. Bueno, es un gran diagnóstico de descarte, no quiere decir que no esté. Entonces, ¿qué hicieron Pues otra cosa que llama la atención, aparte de que se ven opacas y gruesas, los vasos son dilatados. Recuerden que a uno cuando le duele la cabeza no le duele el cerebro, sino las meninges y los vasos, porque se dilatan. Eso es lo que le causa el dolor de cabeza, la inflamación de las meninges y la dilatación de los vasos. Por eso el tratamiento es hacia la disminución de la vasodilatación. ¿Listo? Entonces, dependiendo del grupo etario, ¿qué pruebas diagnósticas voy a confirmar la sospecha? ¿Y qué otra prueba aquí? Listo,
función del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué busco ahí? Que no se vean claros. Primero, el tipo, empecemos primero, desde que sale el líquido cefalorraquídeo, eso ya le da a uno una pista de lo que es. Y nos vamos a las pruebas físico-químicas. Entonces, glucosa, Proteínas. depende del germen. Si es bacteriana, la glucosa está disminuida. Si es viral, normal. Y si es micótica, Elevada. y si es tuberculosa, ¿qué más le miran a la glucosa? La A presencia de glucosa. proteínas. Proteínas, bueno. Y los infiltrados Las polimerpoliciales. Entonces, si es bacteriana, Tiene si es viral, leucocitos. linfocitos. Y si es tuberculosis, linfocitos también. Recuerden que todo lo que tenga aumentado los linfocitos, uno está obligado a descartar tuberculosis porque es la respuesta inmunológica primaria a eso. ¿Listo? ¿Qué más dice? Tratamiento. Bueno, y generalmente sí se puede hacer de... Si es un paciente inmunosuprimido, ¿qué más pruebas le hago a ese líquido cefalorraquídeo? Pues recuerden que si es inmunosuprimido uno piensa en un germen y pide eso. Siempre uno VIH. pide tres cosas. Gran cultivo. Gram, cultivo, sí, ¿qué más? Tuberculosis. BK, BRDL, sífilis y tinta china. Para el criptococo. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que salga en eso, entonces doy el tratamiento. Entonces, si es bacteriano, antibiótico, si es viral. No, antiviral. Hay algunos antivirales que sirven, pero generalmente el tratamiento es sintomático y esperar a que pase, que su cuerpo se defienda. Entonces, generalmente estos pacientes hay que dejarlos hospitalizados porque tienen una alteración del estado de conciencia bárbaro y esperar a que, pues, igual hay medicamentos antivirales que ayudan a disminuir el tiempo de la enfermedad. Y si es micótica, antimicóticos, si es tuberculosis, antituberculosis, si es parásitos, antiparásitos, pero si forman abscesos hay que drenarlos. ¿Listo? Pues diferente. ¿Listo? Bueno, y estos otros especímenes que ustedes ven acá, ¿qué les parece? Como gliomas. Hemorragias. ¿En dónde están localizadas? ¿Y esta? Tallo cerebral. Y entonces, ¿eso qué le hace a uno pensar? ¿Cuál es la etiología de esas hemorragias? No. ¿Qué tan fácil es que tú hagas por un trauma una hemorragia en el tallo cerebral? Recuerden que el mecanismo de trauma es golpe y contragolpe, y el contragolpe es peor, porque el cerebro está con su líquido cefalorraquídeo y está suspendido dentro del cráneo. Entonces, el golpe hacia allá no duele tanto como este porque es el doble de energía. Entonces, causa de esta hemorragia: 1, 2, accidente. 3. ¿Quién dijo por acá? ¿Quién dijo? Yo escuché por aquí un susurro. Hipertensión. 2 lugares: hemorragias gangliobasales y hemorragias del tallo son de la hipertensión. ¿Listo? Si yo tengo hemorragia acá, ¿qué creen que tiene el paciente? ¿Cómo? Pérdida del equilibrio, ataxia. Alteración de la respiración. Exactamente. Esos pacientes llegan con alteración del estado de conciencia y se mueren. ¿Por qué? Porque altera toda la parte respiratoria. ¿Listo? Entonces, miren, diferentes localizaciones, misma enfermedad. ¿Listo? ¿Y esto? Esta es una hemorragia intraparenquimatosa. Y acá que Yo se ve puedo todo rojo al tener- otro lado. ¿Rojo? Ah, Pues no, está pero esto es súper por bien. fijación. Pero eso no tiene nada que ver. Yo puedo tener una hemorragia gangliobasal y que drene a los ventrículos. Puedo tener una hemorragia subaracnoidea, sea traumática o no traumática. Si yo les digo que esto es por trauma, o si yo les digo es un paciente joven sin antecedentes.
Ambas son hemorragias paranoideas, la causa es diferente. Si es por trauma, pues es daño de la arteria. Generalmente, ¿cuál arteria? La arteria cerebral media produce este tipo de hemorragias y puede drenar hacia ventrículo. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que con cariño los polígonos de Willis, ustedes pueden ver arteriosclerosis en los polígonos de Willis, sobre todo en las ramas de las, cuando ascienden de las carótidas, ahí es donde se localizan los trombos. Accidentes isquémicos transitorios, generalmente en vasos pequeños, como su nombre lo dice, es transitorio. Entonces, principalmente lo que hacen es pérdida de la visión, fugaz. Ya, no pierden la conciencia nunca porque es un vaso pequeño, generalmente produce obstrucción y sigue. Es cuestión de minutos. Y puedes tener varios en diferentes localizaciones pequeñas, sobre todo en las personas mayores. ¿Listo? Entonces, accidente isquémico transitorio nunca les va a producir pérdida del estado de conciencia. ¿Listo? Pero sí les puede presentar cambios en la visión o la sensación de síncope sin perder el estado de conciencia. Y es rápido, restauración rápida, solución rápida. ¿Dudas, preguntas? ¿Listo?